días, bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. La salida de un gabinete ministerial y el ingreso de uno nuevo representan retos para los nuevos titulares de los diferentes ministerios y que van a definir y adoptar los nuevos proyectos que enrumbarán el país hasta el 2021. Para poder explicarnos mucho mejor los retos de los diferentes ministerios, tenemos a los profesores Pablo Lavado y Carlos Casas, quienes también son investigadores de la Universidad del Pacífico. Muy buenos días. Buenos días. El Perú está saliendo de una situación muy complicada en términos de concertación con el legislativo. ¿Cuáles son los principales ministerios que se han visto afectados por esta situación? Bueno, creo que en general toda la administración pública, ¿no? Hablar de qué ministerio, bueno, no sé, Pablo podría hablar más en detalle, pero creo que en educación sí hubo un par de reformas, ¿no? Porque estaban avanzando las reformas, pero se pararon. Ahora en el Ministerio de Economía y Finanzas habrá que ver también qué es lo que está pasando con los cambios que se están introduciendo. Hoy ya se han nombrado nuevos funcionarios y vamos a ver cómo este equipo funciona. Pero en general diría yo que donde más ha habido un problema, o digamos, más que problema, una especie de retroceso en reforma fue en educación, ¿no? Y creo que eso fue fruto de la concertación política que hubo para que el gabinete Arauz empezara sus funciones. Entonces creo que dentro de las transacciones, una de las transacciones fue un poco en educación parar las cosas, ¿no? Pero bueno, creo que en general toda la administración pública sale golpeada. Ahora están cambiando, uno ve el peruano estos días y están aceptando renuncias y nombrando a viceministros, secretarios generales y demás funcionarios en cada ministerio. Entonces hay que darles el beneficio de la duda, pero claro, el problema es que en 20 meses hemos tenido 4 ministros y estamos teniendo que entran y salen funcionarios, que algunos vienen con experiencia, pero tienen que subirse al caballo y empezar a montarlo bien y a llevarlo por las riendas, llevar las riendas por donde se debe, ¿no? Pero todavía no sé. Sí, complementando un poco lo que dice Carlos, creo que en general los ministerios más golpeados en este caso son educación, salud y trabajo, ¿no? Definitivamente por esta falta de continuidad de una misma visión. Quizás no sería tan malo si es que los cambios estén basados, siguieran algunas líneas grandes de reformas que se habían planteado desde un principio en este gobierno en educación, salud y trabajo. En educación el tema pues de la reforma universitaria, seguir con la reforma universitaria, en salud el tema de la atención primaria, en trabajo el tema de formalización. Sin embargo, estos cambios, cada persona que va entrando viene con una visión distinta y algo que se observa mucho y que no debería ser así es que el nuevo que entra critica, piensa y muestra que todo lo anterior está mal hecho, cuando en realidad no es así. Hay cosas que pueden mejorarse, hay cosas que merecen continuarse y cosas que sí deberían corregirse, pero estos cambios, estos continuos cambios de personas y de visiones hacen mucho daño pues al Perú, ¿no? Y creo que el cambio que se está dando se puede pecar de exceso, en el sentido, claro, que la crítica que había era a la tecnocracia limeña de cierto nivel socioeconómico, y basándose en eso está habiendo pues unas podadas, por decir de alguna manera, en los ministerios, y eso puede ser malo, porque como dice Pablo, creo que hay cosas que sí son rescatables, que sí son positivas y que deben seguir afianzándose, ¿no? Las políticas públicas, o el éxito de las políticas públicas, es la persistencia en el tiempo y tener un objetivo e ir evaluando poco a poco. Pero si estamos zigzagueando en el rumbo de la política pública, es bien poco lo que se puede esperar como resultado para la población, que es lo más importante, ¿no? Precisamente en busca de esta continuidad es importante que haya, digamos, una concertación entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué es lo que se necesita para poder hallar este consenso? Creo yo voluntad, ¿no? Básicamente. Voluntad y diálogo, ¿no? Porque lo que hemos visto en los últimos 20 meses es que ha habido mucha confrontación, mucha búsqueda de intereses propios, y no solamente a nivel macro, sino también incluso a nivel micro. Uno de estos ejemplos es la ley de alimentación saludable,
que mucha gente está el Ministerio de Salud, el Ejecutivo presentó una propuesta, el Congreso por alguna razón ha presentado otra propuesta, ya tiene mucho tiempo este tema de la Ley de Alimentación Saludable y su reglamentación, y esto es porque no se ponen de acuerdo, porque nada, parece ser que hay intereses propios y privados que se están moviendo por detrás, ¿no? Y ese creo que es un tema importante, ¿no? Porque a río revuelto ganancia pescadores, ¿no? Entonces, como hay estos temas de encuentro, de desencuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo, hay todas estas iniciativas que van pues perforando el tema de la disciplina fiscal, ¿no? Del punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, tenemos la aprobación de formalizar a los CAS, que pase al régimen 728, está por ejemplo estas leyes que excluyen del sistema de servir a los empleados, se aprueba ahora la ley esta de la Contraloría que había sido observada y que prácticamente hace que el Congreso o Contraloría no pueda entrar. Entonces como que se presta, digamos, este ambiente un poco conflictivo a que surjan estas iniciativas, y lo que uno ve cada vez con frecuencia cuando revisa el peruano es que se promulgan leyes y se promulgan cada vez más leyes por insistencia, ¿no? Usualmente era observar al Ejecutivo, conversaban y llegaban a algo nuevo. Ahora no, es como que el Congreso dice, oye, esto es así, el Ejecutivo hace observaciones para mejorar el proyecto y el Congreso insiste. Entonces, yo un día me acuerdo que abrí el peruano y me quedé sorprendido de que había como 10 leyes que habían salido por insistencia del Congreso. Entonces, eso marca un poco la pauta porque eso te petardea digamos, el accionar o la maquinaria que tú tienes que en política económica, por ejemplo, macroeconómica, es tratar de evitar, pues, en un contexto con déficit fiscal alto, no tener iniciativas que te permitan ampliar cada vez más el déficit, ¿no? El ministro Tuesta está hablando ahora de reducir el déficit, de reducir los gastos, pero si tienes que se va a aprobar esa ley de formalizar a los CAS, y por otro lado todo este tema de las pensiones militares y la actualización, bueno, todos los 2.000 millones de soles que habló que se pueden ahorrar, se le van a ir en un instante y va a tener que gastar mucho más, ¿no? Ahora que ha asumido el presidente Vizcarra y dados los perfiles que tienen sus nuevos ministros, ¿ustedes creen que, cómo creen que va a ser la situación los ministerios con el Congreso? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que se debe buscar es este trabajo conjunto con el Congreso, porque las personas que han entrado, por lo menos en los ministerios sociales, educación, salud, trabajo, son personas que tienen una reconocida trayectoria, cada uno en su ámbito, tienen algunas perspectivas para mejorar cada uno de sus sectores. Sin embargo, si se sigue con este contrapeso del Congreso, dándole y buscando, tratando, dicen que va a haber una luna de miel, vamos a ver hasta cuándo dura esa luna de miel. Yo soy un poco pesimista con respecto a esta luna de miel. Vamos a ver hasta cuándo los ministros van a aguantar estas críticas y petardeos contra su sector, ¿no? Ya Daniel Alfaro del Ministerio de Educación ha dicho que va a continuar las reformas educativas que se perdieron en los últimos meses, ¿no? La ministra Pesa de Salud también ha dicho que va a fortalecer la atención primaria, algo que el ministro Salinas ya había empezado a hacer, pero que el ministro D'Alessio había dejado abandonado por completo, ¿no? Y un reto que tiene el ministro Sánchez en trabajo es el tema de la formalización, ¿no? Que no vemos mejoras en el corto plazo con respecto a este tema, ¿no? ¿Este nuevo gabinete tiene un balance entre técnicos y políticos? Yo creo que son más técnicos, ¿no? No veo a nadie que tenga una experiencia política ni que haya sido operador político. No creo que hay gente, como menciona Pablo, que en todos los sectores tienen mucha trayectoria, han estado en la administración pública, están dando el salto.
Ser ministro es un poco distinto a ser viceministro, creo yo, en el sentido de que tiene que tener un poco más de manejo político, y ahí es donde surge la gran incógnita, ¿no? Porque para impulsar reformas o para lograr consensos y para tener este diálogo con el Parlamento, tú necesitas tener gente que tenga esa capacidad de poder conversar en términos políticos y de saber negociar, ¿no? Porque negociar en el buen sentido de la palabra, digamos, política es negociar, sino que acá cualquier negociación ya se ve uno levanta el ojo y dice que está pasando acá, pero una negociación política que permita justamente avanzar con algunas reformas, ¿no? No sé, por ejemplo, ayer todo el mundo clama que haya esta reforma laboral para justamente tratar de formalizar más la economía, por lo menos desde el punto de vista de la mano de obra, pero ya ayer el ministro Tuesta, creo que con una lectura de que más bien el entorno no va a ser muy propicio, ha dicho: no vamos a negociar nada, sino lo que vamos a hacer es que no se deterioren las cosas y mantenerlas más o menos como están. Lo cual sería, creo, una oportunidad perdida, porque algo en estos meses, porque es un gobierno de transición, bueno, de transición va a ser de 3 años, yo creo que lo responsable sería tratar de empezar a poner sobre la mesa reformas, discutir reformas, tratar de crear consensos para que el siguiente gobierno, creo yo, ya las impulse, ¿no? Eso sería creo yo, algo bastante responsable, dado el contexto que tenemos ahora, ¿no? Ya. Precisamente el ministro Tuesta sostuvo que el Perú para 2021 estaría creciendo un 5%, que ese es el potencial. ¿Qué tan factible es llegar a esa cifra? Bueno, yo creo que el potencial hoy día está en 3-5%. Subir el potencial es bastante complicado. Eso implica mejorar la competitividad de la economía, mejorar la productividad. Una reforma como la educación, que es clave para mejorar la productividad, toma mucho tiempo en cristalizarse. Si tú no incentivas a que la gente se formalice haciendo reformas en el mercado laboral, y no hay espacio para hacer más reformas, yo también quisiera que fuera ese 5%, pero lo veo bastante difícil, ¿no? En un contexto político, si sigue deteriorado, yo diría que inclusive el potencial podría reducirse, ¿no? Entonces, pero claro, yo lo entiendo, como ministro de Economía uno tiene que dar esas señales, ¿no? Y tratar de ir en ese sentido, que justamente es estos deseos que uno tiene cuando toma un cargo, pero bueno, ojalá que se permita hacer eso, pero digamos, de corazón lo quiero, pero pensando, yo creo que no va a ser posible, sino que inclusive se puede reducir, ¿no? O sea, yo creo que las condiciones externas están, o sea, los precios de los commodities están empezando a subir, entonces esto le da un respiro y empuje al ministro de Economía para lanzar esa cifra. Sin embargo, si es que no tiene un plan concreto con respecto a lo que es la productividad en el corto plazo, productividad, competitividad y recaudación fiscal, yo creo que vamos a desaprovechar, como dice Carlos, vamos a desaprovechar esta oportunidad que estamos viendo en el contexto internacional y tener un plan concreto en términos de productividad, competitividad y recaudación fiscal no viene solamente por decir hay gastos superfluos en el ministerio por 2.000 millones de soles y esto los vamos a recortar. Significa, ¿qué voy a hacer entonces con estos 2.000 millones de soles? Y bueno, vamos a darle un tiempo, algunos días, para saber cuál va a ser el plan concreto con respecto, ¿no? Inversión pública. El ministro David Tuesta ha dicho que van a replantear el tema de la inversión pública, pero no solamente es replantear el tema de la inversión pública, sino también ver el gasto corriente. Y porque la mitad del 60-70% del gasto corriente son remuneraciones, contando planilla, contando CAS, contando terceros. Y si, como dice Carlos, los CAS los vas a pasar a planilla, entonces el colchón de gasto rígido que va a arrastrar el presupuesto de la República va a aumentar, ¿no? Y esto no... Sin ningún vínculo con productividad. Y yo creo que también hay que tratar de evitar caer en generalizaciones, ¿no? Ayer se hablaba mucho de las consultorías, sí hay mucha grasa que limpiar, pero el miedo que yo tengo es que la situación hoy día y como está el país ha ido evolucionando en estos años y el miedo que yo tengo es que se esté hablando de un ajuste fiscal y un ajuste fiscal que se ha hecho por un carnicero cuando deberían hacerlo cirujanos.
O sea, lo que veo es que mucho se criticó al ministro Torne cuando se hizo un recorte de gasto fiscal cuando entró el 2016, porque se esperaba que el déficit iba a estar alto. Hoy día está alto, efectivamente, hay que cortar, pero creo yo que hay que cortar, pero con una mirada de cirujano, hay que tener mucho más detalle, ¿no? Que va en el sentido de lo que dice Pablo, y no agarrar y decir, no, muchas consultorías, no hay ninguna, cortamos todo esto, o no sé, los viajes también se cortan, pero el Perú tiene compromisos, tiene que estar presente en algunas cosas. No sé, yo recuerdo a veces de mi experiencia en el sector público, a mí a veces me sentía mal de viajar a un evento internacional porque era el que iba en la clase más económica, en el hotel más barato, y poner uno de su propio dinero para estar en un sitio más o menos decente donde estaba el resto de funcionarios públicos, ¿no? Entonces, creo que volver a eso no, el mundo ha cambiado. Entonces, tratar de cortar y decir que estamos hablando de algunos lujos, etcétera, me gustaría que se aclare qué lujos están hablando, ¿no? Y que no haya este corte que, bueno, hay mucha grasa, entonces sacar la grasa y debería sacarse con bisturí, no con un hacha cortando un brazo, digamos, ¿no? Entonces, ese es el principal miedo, que por tratar de hacerlo rápido y por tratar de reducir el déficit, tengamos un recorte que podría terminar afectando más la actividad económica y no aprovechar, o sea, este año el mundo va a crecer a 3.2%, dicen todos los estimados. Entonces el Perú ya de 3.8, ya estamos hablando de 3.5, y si la turbulencia continúa podemos estar por debajo del promedio, ¿no? Entonces, si bien hemos crecido mucho durante los últimos años, si queremos mejorar en la tabla de posiciones, que es lo que siempre queremos, y estar en la OECD, por ejemplo, si crecemos menos que el mundo vamos a retrasarnos, ¿no? Entonces eso creo que es bastante importante y es como la oportunidad desaprovechada. Los precios de los minerales son buenos, proyectos de inversión minera se están reactivando, tenemos el PBI primario creciendo fuerte, pero nos estamos disparando los pies con esta inestabilidad política, y por otro lado se requiere, como te digo, en ese contexto el manejo del Ministerio de Economía y Finanzas tiene que ser bastante preciso, ¿no? Tenemos algunas preguntas del público. Cristian Rojas nos dice, ¿cuánto cree que debería ser la meta de inflación? ¿Tendrá algún impacto todo lo ocurrido en cuanto al cambio del presidente? No, yo creo que ya la inflación está por debajo del rango meta, ¿no? El Banco Central probablemente va a seguir bajando la tasa de interés para hacer que se reactive esto. Entonces, en verdad que esté en el rango meta, yo lo veo bien. O sea, que regresemos al rango meta es bueno, porque si entramos en una deflación, ahí sí ese es un signo de que no está yendo muy bien la economía y que se está enfriando bastante, ¿no? Y abordando temas como salud, ¿cuáles son los retos que tendrá Silvia Pesá en la cartera de salud? Bueno, Silvia tiene yo creo que dos grandes retos, o mejor dicho, tres grandes retos. El primero es fortalecer la atención primaria de la salud, ¿no? ¿Y qué significa esto? Significa que el peruano no tenga que ir a un hospital para atenderse un resfriado o una diarrea, sino que en la posta cercana a su casa haya un gastroenterólogo, haya un neumólogo que pueda atender a sus niños por algún problema pulmonar en los bronquios. Esto significa fortalecer la atención primaria en salud, ¿no? Y significa una visión de trabajo de red, significa que los recursos humanos se puedan mover entre el hospital, los centros y puestos de salud, ¿no? Los recursos humanos ahorita en salud han recibido un incremento significativo de sus remuneraciones al principio de este año, y esto debería dar paso a aumentar la productividad también de los recursos humanos. El segundo es el SIS, el Seguro Integral de Salud, y el SIS tiene que fortalecerse en el sentido de, primero, tener un régimen semicontributivo fuerte, poderoso, estándar, comparable al subsidiado, y que pueda ser atractivo para muchas personas. Hay muchos jóvenes que tienen la capacidad adquisitiva de comprar que tienen la capacidad adquisitiva, pero que no adquieren un seguro de salud porque no se sienten que se van a enfermar. Y un seguro privado es muy caro para ellos. Entonces el seguro integral de salud puede ser una oportunidad para ellos, ¿no? Y el tercero es el mismo problema que tiene el Ministerio de Economía en macro,
el Ministerio de Salud en sus hospitales, el gasto ineficiente dentro de los hospitales. No puede ser pues que una persona pase 10 días hospitalizada cuando el promedio debería ser de 5 o 6 días, y eso implica mayores costos, ¿no? Entonces, agilizar todos los servicios alrededor de la hospitalización a fin de bajar el número de días que una persona pasa hospitalizada, ¿no? Y mira, lo que dice Pablo creo que es importante, o sea, así como, y esa es la mirada de cirujano que debería tener si es que queremos eliminar la grasa, ¿no? Cada sector identificar, oye, ¿dónde está este gasto ineficiente y cómo mejorar? Y a veces la idea es hacer más con lo mismo. O sea, no necesariamente tienes que recortar el gasto, sino tratar de hacer más, ¿no? Y ahí es donde el tema de calidad del gasto, de presupuesto por resultados, de identificar estas cosas en donde, por ejemplo, a veces lo que uno ve es que entre los sectores no coordinan. O sea, por ejemplo, a veces yo tengo que viajar a provincias y hablo con los alcaldes y me dicen, oye, la semana pasada vino el Ministerio de Economía, ahora está viniendo el Ministerio de Educación, y la otra semana viene el otro ministerio a darnos capacitación, a trabajar con nosotros, y ellos mismos dicen, ¿por qué no vienen todos juntos? Porque es ineficiente desde el punto de vista del Estado, del gobierno central, pero para nosotros, para nuestros funcionarios, tienen que estar 3 semanas en distintos, ¿no? Te das cuenta que son cosas menores, o por ejemplo, un tema que hasta ahora yo no entiendo es por qué en el sector público no se pueden comprar pasajes aéreos por internet. Tienes que tener una agencia de viajes que te cobra más caro. Entonces tú podrías ir y comprar con tu tarjeta de crédito, pero el problema es presupuestal. Yo, si compro con mi tarjeta de crédito personal y pido que me reembolsen, no se puede. Es un tema más burocrático, cuando sería mucho más rápido y mucho más ágil, ¿no? Entonces, una anécdota. En el Ministerio de Economía y Finanzas se negocia el abastecimiento de combustible de los automóviles y se hace una licitación. Y yo recuerdo, cuando estaba en el Ministerio, un año el grifo estaba en el Callao. Entonces, del Ministerio de Economía y Finanzas, todos los carros tenían que irse hasta el Callao a abastecerse, y al final resultaba siendo más caro en tiempo y en recursos, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que dinamizar, que hay que agilizar y que hay que tratar de ser mucho más, digamos, minucioso en el gasto. Y un punto importante relacionado a la coordinación es, se observa claramente en el tema de la anemia. O sea, en el tema de la anemia tú tienes al Ministerio de Salud, al MIS y en cierto sentido al Ministerio de Educación. Pero los resultados que hemos visto en la anemia todavía no se reduce la anemia. Entonces se debe fortalecer el trabajo conjunto de estas 3 instituciones, independientemente de quién sea el champion. O sea, se debe tomar la decisión de quién va a ser el champion. Una vez que se defina eso, pero rápidamente, empezar a barrer con todos aquellos niños que necesitan el tratamiento contra la anemia, y un trabajo conjunto, CUNAMAS, Jaliwarma, juntos, los centros y postas de salud en el primer nivel, el Ministerio de Educación con una campaña educacional dentro de los colegios. Y esto no debe ser un tema de negociación, tiene que ser un tema de coordinación y trabajo, ¿no? Y además de estas concertaciones que definitivamente tienen que haber, estas mesas de trabajo entre los ministerios, estos, digamos, programas están teniendo los presupuestos que necesitan para poder trabajar. O sea, salud y en temas como la anemia, ¿se están tratando con la cantidad de recursos necesarias para poder lograr resultados? O sea, yo creo que vivimos en un mundo en donde hay restricciones presupuestarias, ¿ok? Entonces para mí sería muy fácil decir no hay recursos suficientes como para atacar y enfrentar la anemia, en este caso específico. Lo que yo creo es que se debe usar mejor el presupuesto que se tiene actualmente. Y no es que los sectores no hayan recibido presupuesto el año pasado. El caso específico del sector salud, se ha incrementado el presupuesto en 2.400 millones de soles con respecto al 2017, y este incremento es el mayor incremento que ha tenido el sector salud en los últimos 5 años. O sea, se ha priorizado el sector salud, y en ese sentido lo que hay que hacer ahora es utilizar mejor este presupuesto adicional que se tiene, ¿no? Nos están haciendo preguntas a través de redes sociales y están muy vinculadas a trabajo. Maite Ortiz nos dice,
Tras toda la incertidumbre política, ¿la inversión extranjera se verá afectada de alguna manera? ¿Y qué camino debe tomar el nuevo gabinete? Inversión extranjera. Sí, la inversión extranjera, bueno, yo creo que el tema de los buenos precios de los minerales está haciendo que la inversión minera esté más o menos dinámica. El tema de Michiquillay ha sido importante, pero digamos, se espera ahora que con el presidente que viene de Moquegua, que Yabeco también se active y otros proyectos más. Entonces yo creo que la inversión extranjera y la principal, que es la minera, va a continuar. Y eso tiene que ver con el motor externo, o sea, el entorno externo va muy bien, los precios van bien, entonces se puede seguir avanzando y creo que los inversionistas ya incorporaron el tema de la incertidumbre política que había en el país, ¿no? Y digo, la agenda simplemente sigue siendo el tema de la inversión interna, que esa sí nos está reactivando, esa es la que se ve paralizada con la incertidumbre, ¿no? Porque los otros tienen un mercado asegurado fuera, no tienen un problema de demanda, hay buena demanda, entonces la inversión extranjera, que repito, 70% de la inversión extranjera en el Perú es minería, los proyectos se están activando y uno lo ve tanto por ahí. El tema, además hay que recordar, del 100% de inversión, de los 25 puntos de inversión más o menos que hay en el Perú, 5 son del gobierno central, 5 son extranjera y la mayor parte de los 15 puntos restantes de inversión en el país es la nacional, la privada nacional, y esa es la que se está viendo afectada, ¿no? Ahora sí, con las preguntas de trabajo, ¿cuál será el impacto de medidas como la inclusión de los CAS a la planilla del Estado? Bueno, está el estimado que es de 2.200 millones de soles cada año, este es el punto de vista macro, que justamente es lo que te decía, ¿no? Si el ministro dice hay que ahorrar 2.000 millones, aprobar esa ley, el ahorro se perdió, ¿no? Entonces creo que ese es el principal efecto, pero creo que también es un tema de precedente, ¿no? O sea, en verdad el gobierno peruano es uno de los empleadores más informales que hay. Eso hay que reconocerlo, pero digamos el tema de ir formalizando a los empleados públicos tiene que estar en la agenda, sí, pero hay que tomarlo en cuenta cómo está, digamos, qué recursos tenemos, pero creo que más que eso, que al fin y al cabo tienen algún ingreso asegurado, hay que trabajar en la formalización de los que no del sector privado, ¿no? Los que no están en el sector público. Pero además de ese impacto fiscal, o sea, hay estudios en el mundo y además específicamente para el sector de educación, que es donde en el sector salud y en el sector de educación es donde hay más concentración de CAS, se demuestra que el paso de este régimen de contratación a un régimen mucho más permanente dentro de la planilla significa una caída de la productividad. ¿Por qué? Porque el empleado, al pasar a un régimen más permanente, sin ningún esquema de incentivos claro, lo que va a generar es que ya se sienta cómodo y ya no produzca como antes lo producía. Ahora, con esto no quiero decir que vamos a explotar e incentivar el régimen CAS. El régimen CAS es perfectible y lo que se necesita en el sector público es un régimen de remuneraciones que tenga un esquema de incentivos que permita incrementar la productividad del trabajador del sector público, ¿no? Con esto estaríamos cerrando esta mesa UP. Agradecemos a todas las personas que nos han estado viendo, que nos han estado mandando sus preguntas, a los profesores por haber asistido y pueden encontrar todas las ideas principales de este debate en el Twitter de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias.